la joven desencarnada. ¿No viene su nieta a la mesa para las refecciones? Pregunté a la dueña de la casa, ensayando una conversación más íntima. Por ahora se le alimenta a solas, aclaró la señora Laura. La muy tonta continúa nerviosa y abatida. Aquí no traemos a la mesa a ninguna persona que se encuentre perturbada o disgustada. La neurastenia y la inquietud emiten fluidos pesados y venenosos, que se mezclan automáticamente a las sustancias alimenticias. Mi nieta se demoró en el umbral 15 días, en fuerte somnolencia, asistida por nosotros. Debería haber ingresado en los pabellones hospitalarios, pero, finalmente vino a someterse a mis cuidados directos. Manifesté deseos de visitar a la recién llegada del planeta. Sería muy interesante oírla. ¿Cuánto tiempo hacía que me hallaba sin noticias directas de la existencia terrestre? La señora Laura no se hizo rogar cuando le di a conocer mis deseos. Nos dirigimos a una habitación muy amplia y confortable. Una joven muy pálida reposaba en una cómoda poltrona. Se sorprendió vivamente al verme. Este amigo, Eloísa, explicó la madre de Lisias indicándome, es un hermano nuestro que volvió de la esfera física hace poco tiempo. La joven me miró con curiosidad, a pesar de que sus ojos perdidos en profundas ojeras tradujesen gran esfuerzo para concentrar la atención. Me cumplimentó esbozando una vaga sonrisa, dándome yo a conocer a mi vez. Debe hallarse cansada, lo observé. Pero antes que ella respondiese se adelantó la señora Laura, procurando sustraerla a esfuerzos que agravasen su fatiga. Eloísa ha estado inquieta y afligida. En parte, se justifica. La tuberculosis fue larga y le dejó huellas profundas. No obstante, no se debe prescindir, en tiempo alguno, del optimismo y del valor. Vi a la joven restregarse sus ojos negros, como para retener el llanto, pero fue en balde. El tórax comenzó a palpitar violentamente, y llevando el pañuelo al rostro, no conseguía contener los angustiosos sollozos. Tontita, dijo la dulce señora abrazándola, es necesario reaccionar contra eso. Estas impresiones son nada más que los resultados de la deficiente educación religiosa. Sabes que tu madre no demorará en venir, y que no puedes contar con la fidelidad de tu novio, en modo alguno, quien no te podrá ofrecer una sincera dedicación espiritual desde la tierra. Todavía él está lejos del espíritu sublime del amor iluminado. Naturalmente se casará con otra, y debes habituarte a esta convicción. No sería justo exigirle su venida brusca. Sonriendo maternalmente, la señora Laura agregó, admitamos que viniese forzando la ley. ¿No sería más duro el sufrimiento? ¿No pagarías cara la cooperación que hubieses prestado en este hecho? Aquí no te han de faltar amistades cariñosas ni colaboración fraternal, para que te equilibres. Si amas de verdad al joven, debes procurar armonía para que puedas beneficiarlo más tarde. Además, tu madre no tardará en llegar. Me causó mucha pena el copioso llanto de la joven. Intenté establecer un nuevo rumbo a la conversación, para sustraerla a la crisis de lágrimas. ¿De dónde viene usted, Eloísa? Pregunté. La madre de Lisias callaba, al parecer, procurando verla más desembarazada. Después de largos instantes, durante los cuales se enjugaba los ojos llorosos, la joven respondió, de Río de Janeiro. Pero no debe llorar así, objeté. Usted es muy feliz. Desencarnó hace pocos días, está con sus parientes y no conoció tempestades en el gran viaje. Ella pareció reanimarse y habló con más calma. Usted no puede imaginarse cuánto he sufrido. 8 meses de lucha con la tuberculosis, a pesar de los tratamientos, el dolor de haber transmitido la enfermedad a mi madre cariñosa. Además de todo eso, lo que padeció por mi causa mi pobre novio, es inenarrable. Vamos, no digas eso, observó la señora Laura sonriendo. En la tierra tenemos siempre la ilusión de que no hay mayor dolor que el nuestro. Pura ceguera. Hay millones de criaturas confrontando situaciones verdaderamente crueles comparadas con las nuestras. Pero, Arnaldo, abuela, quedó sin consuelo, desesperado. Todo eso es terrible, agregó contrahecha. ¿Y crees sinceramente en esa impresión? Preguntó la matrona con inflexión de cariño. Observé a tu exnovio diversas veces en el curso de tu enfermedad. Era natural que él se conmoviera tanto, viendo tu cuerpo reducido a guiñapos, pero todavía no está preparado para comprender un sentimiento puro. Se ha de reconfortar muy pronto. El amor iluminado no es para cualquier criatura humana. Conserva por tanto tu optimismo. Podrás auxiliarlo muchas veces sin duda, pero en lo que concierne a la unión conyugal, cuando te sea posible hacer excursiones a las esferas del planeta, en nuestra compañía, habrás de encontrarlo casado con otra. Admirado a mi vez, noté la sorpresa dolorosa de Eloísa. La convaleciente no sabía cómo portarse ante la serenidad y el buen sentido de la abuela. ¿Será posible?
La madre de Lisias esbozó un gesto extremadamente cariñoso y dijo: no seas obstinada ni intentes desmentirme. Viendo que la enferma parecía tomar la actitud íntima de quien quiere pruebas, la señora Laura insistió muy dulcemente: ¿te acuerdas de María de la Luz, la amiga que te llevaba flores todos los domingos? Pues escucha. Cuando el médico anunció con carácter confidencial la imposibilidad de tu restablecimiento físico, Arnaldo, aunque muy compungido, comenzó a envolverla en vibraciones mentales muy diferentes. Ahora que estás aquí, no demorarán mucho las nuevas resoluciones. Ah, qué horror, abuela, horror, ¿por qué? Es necesario que te habitúes a considerar las necesidades ajenas. Tu novio es un hombre común, ¿no? Está preparado para las bellezas sublimes del amor espiritual. No puedes operar milagros en él, por mucho que lo ames. El descubrimiento de sí mismo es una característica personal. Arnaldo conocerá más tarde la belleza de tu idealismo, mas, por ahora, es necesario dejarlo entregado a las experiencias que necesita. No me conformo, exclamó la joven, llorando justamente María de la Luz, la amiga a quien siempre juzgué. Fidelísima, la señora Laura sonrió y dijo cautelosamente: ¿no será más agradable confiarlo a los cuidados de una criatura hermana? María de la Luz será siempre tu amiga espiritual, al paso que otra mujer tal vez te dificultase, más tarde, el acceso al corazón de él. Yo estaba eminentemente sorprendido. Eloísa prorrumpió en sollozos. La bondadosa señora percibió mi intranquilidad y, tal vez con el propósito de orientar tanto a la nieta como a mí, aclaró sensatamente: conozco la causa de tu llanto, hijita, nace de la tierra inculta de nuestro milenario egoísmo, de nuestra renitente vanidad humana. Entretanto, tu abuela no te habla para herirte y sí para que despiertes a la realidad. Mientras Eloísa lloraba, la madre de Lisias me invitó nuevamente a la sala de recibo, considerando que la enferma necesitaba de reposo. Al sentarnos, dijo en tono confidencial: mi nieta llegó profundamente fatigada. Enredó su corazón, en demasía, en las telas del amor propio. En rigor, el lugar de ella sería cualquiera de nuestros hospitales, pero el asistente Couceiro juzgó mejor situarla al lado de nuestro cariño. Esto, además, es muy de mi agrado, porque mi querida Teresa, su madre, está por llegar. Un poco más de paciencia y alcanzaremos la justa solución. Es cuestión de tiempo y serenidad. Nociones del hogar. Deseando obtener valores educativos, que fluían naturalmente de la palabra de la señora Laura, pregunté curioso: desempeñando tantos deberes, ¿todavía tiene usted atribuciones fuera de la casa? Sí, vivimos en una ciudad de transición, no obstante. Las finalidades de la colonia residen en el trabajo y en el aprendizaje. Las almas femeninas asumen aquí numerosas obligaciones, preparándose para volver al planeta o para ascender a esferas más altas. La organización doméstica, en nuestro hogar, es idéntica a la de la Tierra. Con un gesto muy significativo, la interlocutora contestó: es el hogar terrestre el que desde hace mucho tiempo se esfuerza por copiar nuestro instituto doméstico, pero los cónyuges por allá, con raras excepciones, están aún mondando el terreno de los sentimientos, invadido por las hierbas amargas de la vanidad personal y poblado por monstruos de celos y egoísmo. Cuando regresé del planeta, la última vez traía, como es natural, profundas ilusiones. Coincidió que en mis crisis de orgullo herido, fui llevada a oír a un gran instructor, en el Ministerio de Esclarecimiento. Desde ese día penetró en mi espíritu una nueva corriente de ideas. ¿No podría decirme algo de las lecciones recibidas? Indagué con interés. El orientador, muy versado en matemáticas, prosiguió ella, nos hizo sentir que el hogar es como un ángulo recto en las líneas del plano de la evolución divina. La recta vertical es el sentimiento femenino, envuelto en las inspiraciones creadoras de la vida. La recta horizontal es el sentimiento masculino, en marcha de realizaciones en el campo del progreso común. El hogar es el sagrado vértice donde el hombre y la mujer se encuentran para el entendimiento indispensable. Es el templo en el cual las criaturas deben unirse espiritual antes que corporalmente. Hay en la Tierra gran número de estudiosos de las cuestiones sociales, que difunden varias medidas y claman por la regeneración de la vida doméstica. Algunos llegan a aseverar que la institución de la familia humana está amenazada. Entretanto, importa considerar que, en rigor, el hogar es conquista sublime que los hombres van realizando lentamente, donde se encuentra, en las esferas del globo, el verdadero instituto doméstico, basado en la armonía justa, con los derechos y los deberes legítimamente compartidos. La mayoría de los matrimonios terrestres pasan las horas sagradas del día, viviendo la indiferencia o el egoísmo feroz. Cuando el marido está en calma, la mujer parece desesperada; cuando la esposa se calla, humilde, el compañero la tiraniza.
Ni la consorte se decide a animar al esposo en la línea horizontal de sus trabajos temporales, ni el marido se resuelve a seguirla en el vuelo divino de la ternura y del sentimiento, rumbo a los planos superiores de la creación. Disimulan en sociedad y en la vida íntima. Uno hace viajes mentales a larga distancia, mientras el otro comenta el servicio que le es peculiar. Si la mujer habla de los hijitos, el marido va de excursión a través de los negocios. Si el compañero examina cualquier dificultad de su trabajo, la mente de la esposa vuela al gabinete de la modista. Es claro que, en tales circunstancias, el ángulo divino no está debidamente trazado. Dos líneas divergentes intentan, en vano, formar el vértice sublime, a fin de construir un escalón en la escalera grandiosa de la vida eterna. Esos conceptos penetraban en lo más profundo de mí, por ello, muy impresionado, observé: señora Laura, esas definiciones suscitan un mundo de pensamientos nuevos. Ah, si conociésemos todo eso allá en la tierra, es cuestión de experiencia, amigo mío, replicó la noble matrona. El hombre y la mujer aprenderán en el sufrimiento y en la lucha. Por ahora son raros los que conocen que el hogar es una institución divina y que se debe vivir detrás de sus puertas, con todo el corazón y con toda el alma. Mientras, las criaturas vulgares atraviesan la florida región del noviazgo, se buscan movilizando los máximos recursos del espíritu. De ahí el dicho de que todos los seres son bellos cuando están verdaderamente enamorados. El asunto más trivial asume singular encanto en las palabras más fútiles. El hombre y la mujer comparecen ahí, en la integración de sus fuerzas sublimes, pero después que reciben la bendición nupcial, la mayoría atraviesa los velos del deseo, y cae en los brazos de los viejos monstruos que tiranizan los corazones. No hay concesiones recíprocas. No hay tolerancia y a veces ni siquiera fraternidad. Se apaga la belleza luminosa del amor cuando los cónyuges pierden la camaradería y el gusto de conversar. De ahí en adelante, los más educados se respetan, los más rudos, mal se soportan. No se entienden. Preguntas y respuestas son formuladas en vocablos breves. Por más que se unan los cuerpos, las mentes viven separadas, operando por rumbos distintos. Todo eso es la pura verdad. Aduje conmovido. Pero, ¿qué hacer, amigo mío?, replicó la bondadosa señora. En la fase evolutiva actual del planeta, existen en la esfera carnal rarísimas uniones de almas gemelas, reducido número de matrimonios de almas hermanas o afines, y aplastante porcentaje de uniones de rescate. El mayor número de matrimonios humanos está constituido por verdaderas uniones forzadas, bajo cadenas. Procurando volver a tomar el hilo de las consideraciones sugeridas por mi pregunta inicial, la madre de Lisias continuó: las almas femeninas no pueden permanecer inactivas aquí. Es preciso aprender a ser madre, esposa, misionera, hermana. La tarea de la mujer, en el hogar, no puede circunscribirse a unas cuantas lágrimas de piedad ociosa y a muchos años de servidumbre. Es claro que el movimiento contemporáneo del feminismo desesperado constituye abominable acción contra las verdaderas atribuciones del espíritu femenino. La mujer no debe competir con el hombre a través de escritorios y gabinetes, donde se reservan actividades justas al espíritu masculino. Por tanto, nuestra colonia enseña que existen nobles servicios de extensión del hogar para las mujeres. La enfermería, la enseñanza, la industria del hilo, la información, los servicios de paciencia, representan actividades muy expresivas. El hombre debe aprender a acarrear para el ambiente doméstico la riqueza de sus experiencias, y la mujer necesita conducir la dulzura del hogar a las labores ásperas del hombre. Dentro de casa, la inspiración; fuera de ella, la actividad. La una no vivirá sin la otra. Como sustentar el río sin la fuente, y como esparcir el agua de la fuente sin el lecho del río. No pude dejar de sonreír oyendo la interrogación. La madre de Lisias, después de largo intervalo, continuó: cuando el Ministerio de Auxilio me confía niños al hogar, mis horas de servicio son computadas al doble, lo que le puede dar una idea de la importancia de la acción maternal en el plano terrestre. Entretanto, cuando eso no acontece así, tengo mis deberes diurnos en los trabajos de enfermería, con la semana de 48 horas de tarea. Todos trabajan en nuestra casa. A no ser mi nieta convaleciente, no tenemos a nadie de la familia en zonas de reposo. 8 horas de actividad por el interés colectivo, diariamente, es un programa fácil para todos. Me sentiría avergonzada si yo no lo ejecutase. Se interrumpió la interlocutora por breves momentos, mientras yo me perdía en múltiples consideraciones. Continuando la conversación. La conversación, señora Laura, exclamé con interés, sugiere numerosas interrogaciones. ¿Usted me disculpará la curiosidad y el abuso? No diga eso, contestó bondadosa, pregunte siempre.
No estoy en condiciones de enseñar, pero es siempre fácil informar. Nos reímos de la observación e indagué enseguida. ¿Cómo se encara el problema de la propiedad en la colonia? Por ejemplo, ¿esta casa le pertenece? Ella sonrió y esclareció. Tal como sucede en la tierra, la propiedad aquí es relativa. Nuestras adquisiciones son hechas sobre la base de horas de trabajo. El bonus hora, en el fondo, es nuestro dinero. Cualquier cosa de utilidad es adquirida con esos cupones, obtenidos por nosotros mismos a costa de esfuerzo y dedicación. Las construcciones en general representan un patrimonio común, bajo control de la gobernación, pero cada familia espiritual puede conquistar un hogar, nunca más de uno, presentando 30.000 bonus hora, lo que se puede conseguir con algún tiempo de servicio. Nuestra morada fue conquistada por el trabajo perseverante de mi esposo, quien vino a la esfera espiritual mucho antes que yo. 18 años estuvimos separados por los lazos físicos, pero siempre unidos por los hilos espirituales. Ricardo no descansó. Recogido en nuestro hogar, después de cierto periodo de extremadas perturbaciones, comprendió inmediatamente la necesidad del esfuerzo activo, preparándonos un nido para el futuro. Cuando llegué, estrenamos la casa que él organizara con tanto esmero, acentuándose así nuestra aventura. Desde entonces mi esposo me suministró nuevos conocimientos. Mis luchas durante la viudez habían sido intensas. Muy joven todavía con los hijos tiernos, tuve que enfrentar servicios muy rudos. A costa de testimonios difíciles, proporcioné a los retoños de nuestra unión los valores educacionales de que podía disponer, habituándolos desde muy temprano a los trabajos arduos. Comprendí después que esa existencia laboriosa me había librado de las indecisiones y las angustias del umbral, por haberme colocado a cubierto de muchas y peligrosas tentaciones. El sudor del cuerpo o la justa preocupación, en los campos de la actividad honesta, constituyen valiosos recursos para la elevación y la defensa del alma. Reencontrar a Ricardo, tejer nuevos nidos de afectos, representaba el cielo para mí. Durante años consecutivos vivimos una vida de perenne ventura, trabajando por nuestra evolución, uniéndonos cada vez más y cooperando en el progreso efectivo de los que nos son afines. Con el correr del tiempo, Lisias, Yolanda y Judith se reunieron con nosotros aumentando nuestra felicidad. Después de ligero intervalo, durante el cual parecía meditar, mi interlocutora prosiguió en tono grave, pero la esfera del globo nos esperaba. Si el presente estaba lleno de alegría, el pasado llamaba a cuentas, para que el futuro se armonizase con la ley eterna. No podíamos pagar a la tierra con bonus hora y sí con el sudor honrado, fruto de trabajos. Dada nuestra buena voluntad, se aclaraba nuestra visión, en lo relativo al pretérito doloroso. La ley del ritmo exigía, entonces, nuestra vuelta. Aquellas afirmaciones me causaban viva impresión. Era la primera vez que mis oídos escuchaban tan profundamente en la colonia, sobre el asunto de las reencarnaciones anteriores. Señora Laura, exclamé interrumpiéndola, permítame por favor una aclaración. Perdóneme la curiosidad. Hasta ahora aún no pude conocer detenidamente lo que se relaciona con mi pasado espiritual. ¿No estoy ya libre de los lazos físicos? ¿No atravesé el río de la muerte? ¿Recordó usted el pasado inmediatamente después de su venida, o tuvo que esperar el concurso del tiempo? Lo esperé, replicó sonriente. Ante todo, es indispensable que nos despojemos de las impresiones físicas. Las escamas de inferioridad son muy fuertes. Es preciso disponer de gran equilibrio para que podamos recordar edificando. En general, todos tenemos errores clamorosos en los ciclos de la vida eterna. Quien recuerda un crimen cometido, se suele considerar el más desventurado del universo, y quien recuerda el crimen de que fue víctima, se considera también como infeliz. Por tanto, solo el alma muy segura de sí recibe tales atributos como realización espontánea. Las demás son debidamente controladas en el dominio de las reminiscencias y, si intentan burlar ese dispositivo de la ley, rara vez pueden subtraerse al desequilibrio y a la locura. ¿Pero usted recordó el pasado de modo natural?, pregunté. Déjeme explicarle, respondió bondadosamente, cuando se me aclaró la visión interior. Las recordaciones vagas me causaban grandes perturbaciones. Coincidió que mi marido sufría el mismo estado de alma. Resolvimos ambos consultar al asistente longobardo. Ese amigo, después de minucioso examen de nuestras impresiones, nos encaminó a los magnetizadores del Ministerio de Esclarecimiento. Recibidos allí con cariño, tuvimos acceso en primer lugar a la sección de archivo, donde todos nosotros tenemos anotaciones particulares. Nos aconsejaron los técnicos de aquel ministerio que leyéramos nuestras propias memorias, durante 2 años, sin perjuicio de nuestra tarea del auxilio abarcando el periodo de 3 siglos.
El jefe del servicio de recordaciones no me permitió la lectura de fases anteriores, declarándonos incapaces de soportar los recuerdos correspondientes a otras épocas. ¿Bastó la lectura para que se sintieran en posesión de las reminiscencias? Interrumpí con curiosidad. No. La lectura solamente informa. Después de largo periodo de meditación para el esclarecimiento propio, y como sorpresas indescriptibles, fuimos sometidos a determinadas operaciones psíquicas, con el fin de que penetráramos en los dominios emocionales de los recuerdos. Los espíritus técnicos en el asunto nos aplicaron pases en el cerebro despertándonos ciertas energías adormecidas. Ricardo y yo quedamos entonces señores de 300 años de memoria integral. Comprendemos, pues, cuán grande es nuestra deuda aún para con las organizaciones del planeta. ¿Dónde está nuestro hermano Ricardo? Como estimaría conocerlo, exclamé bajo fuerte impresión. La madre de Lisias movió significativamente la cabeza y murmuró: en vista de nuestras observaciones referentes al pasado, combinamos nuevo encuentro en las esferas de la Tierra. Tenemos trabajo, mucho trabajo, en el planeta. Por tanto, Ricardo partió hace 3 años. En cuanto a mí, lo seguiré dentro de pocos días. Tan solo estoy esperando la llegada de Teresa para dejarla junto a los nuestros. Con la mirada vaga, como si la mente estuviera muy lejos, al lado de la hija retenida aún en la tierra. La señora Laura acentuó: la madre de Eloísa no tardará. Su paso a través del umbral será solamente de unas horas, debido a sus profundos sacrificios, desde la infancia. Por lo mucho que sufrió, no necesitará de los tratamientos de regeneración. Por tanto, podré traspasarle mis obligaciones en el auxilio y partir tranquila. El Señor no nos olvidará. El bonus hora, notando que la señora Laura se entristeciera súbitamente al recordar al marido, modifiqué el rumbo de la conversación interrogando: ¿qué me puede decir del bonus hora? ¿Se trata de algún metal amonedado? Mi interlocutora perdió el aspecto nostálgico al que se acogiera y replicó atentamente: no es propiamente una moneda, sino una ficha de servicio individual que funciona como valor adquisitivo. ¿Adquisitivo?, pregunté abruptamente. Déjeme explicar, respondió la bondadosa señora. En nuestro hogar la producción de vestuario y alimentación elementales pertenece a todos en común. Hay servicios centrales de distribución en la gobernación y departamentos del mismo trabajo en los ministerios. El depósito de provisiones fundamental es propiedad colectiva. Ante mi gesto silencioso de asombro, acentuó: todos cooperan en el engrandecimiento del patrimonio común y viven de él. Pero, los que trabajan adquieren justos derechos. Cada habitante de nuestro hogar recibe provisiones de pan y ropa en lo que se refiere a lo estrictamente necesario. Pero, los que se esfuercen en la obtención de bonus hora, consiguen ciertas prerrogativas en la comunidad social. El espíritu que todavía no trabaja, podrá ser recogido aquí, pero los que cooperan pueden tener casa propia. El ocioso vestirá sin duda, pero el operario esforzado vestirá lo mejor que le parezca. ¿Comprendió? Los inactivos pueden permanecer en los campos de reposo o en los parques de tratamiento favorecidos por la intercesión de amigos. Sin embargo, las almas laboriosas conquistan el bonus hora y pueden disfrutar de la compañía de hermanos queridos en los lugares consagrados al entretenimiento o al contacto de orientadores sabios, en las diversas escuelas de los ministerios en general. Precisamos conocer el precio de cada nota de mejoría y elevación. Cada uno de nosotros, los que trabajamos, debe dar como mínimo 8 horas de servicio útil en las 24 de que se compone el día. Los trabajos en su programación son numerosos y la gobernación permite 4 horas de esfuerzo extraordinario a los que desean colaborar en el trabajo común con buena voluntad. De este modo hay mucha gente que consigue 72 bonus hora por semana, sin hablar de los servicios de mayor sacrificio, cuya remuneración es duplicada y, a veces, triplicada. ¿Pero ¿es ese el único título de remuneración?, pregunté. Sí, es el patrón de pago a todos los colaboradores de la colonia, no solo en la administración sino también en la obediencia. Recordando las organizaciones terrestres indagué con espanto: ¿cómo conciliar semejante patrón con la naturaleza del servicio? El administrador ganará 8 bonus hora en la actividad normal del día y el operario de transporte recibirá la misma cosa. ¿No es el trabajo del primero más elevado que el del segundo? La señora sonrió ante la pregunta y explicó: todo es relativo. Si en la orientación o en la subalternidad el trabajo es de sacrificio personal, la expresión remunerativa es justamente multiplicada. Pero, examinando más detenidamente su pregunta, necesitamos, antes que nada, olvidar determinados prejuicios de la tierra. La naturaleza del servicio es un problema de los más importantes. Aún así,
En la propia esfera de la superficie terrestre es donde el asunto presenta una solución más difícil. La mayoría de los hombres encarnados está simplemente ensayando el espíritu de servicio y aprendiendo a trabajar en los diversos sectores de la vida humana. Por esto mismo, es imprescindible fijar las remuneraciones terrestres con mayor atención. Toda ganancia externa, en el mundo, es un lucro transitorio. Vemos trabajadores obcecados por la cuestión de ganar, transmitiendo fortunas importantes a la inconsciencia y a la disipación. Otros amontonan expresivas cuentas bancarias que le sirven de martirio personal y de ruina a la familia. Por otro lado, es indispensable el considerar que el 70% de los administradores terrenos no pesan los deberes morales que les competen, y que el mismo porcentaje puede adjudicarse a los que permanecen en la subordinación. Viven, casi todos, confesando ausencia de impulso vocacional, pero recibiendo el provecho común a los cargos que ocupan. Gobiernos y empresas pagan a médicos que se entregan a la explotación de otros intereses, así como a operarios que matan el tiempo. ¿Dónde está la naturaleza del servicio? Hay técnicos de la industria económica que nunca apreciaron integralmente la obligación que les asiste, y se valen de leyes magnánimas, como moscas venenosas en el pan sagrado, exigiendo abonos, facilidades y jubilaciones. Créame que todos pagarán muy caro la displicencia. Parece aún distante el tiempo en que las instituciones sociales puedan determinar la calidad del servicio de los hombres, porque para el plano espiritual superior, no se especificará tenor de trabajo, sin la consideración de los valores morales empleados. Estas palabras despertaban en mí concepciones nuevas. Percibiendo mi sed de instrucción, la interlocutora continuó: la verdadera ganancia del ser es de naturaleza espiritual y el bonus hora, en nuestra organización, se modifica en su valor substancial, según la naturaleza de nuestros servicios. En el Ministerio de Regeneración, tenemos el bonus hora regeneración, en el Ministerio de Esclarecimiento, el bonus hora esclarecimiento, y así respectivamente. Sí, examinando el provecho espiritual, es razonable que la documentación de trabajo revele la esencia del servicio. Las adquisiciones fundamentales están constituidas de experiencia, educación, enriquecimiento de bendiciones divinas y extensión de posibilidades. En ese prisma, los factores asiduidad y dedicación representan aquí, casi la totalidad. En general, en nuestra ciudad de transición, la mayoría se prepara con vistas a la necesidad de regreso a los círculos carnales. Examinando ese principio, es natural que el hombre que empleó 5.000 horas en servicios regeneradores haya efectuado un esfuerzo sublime, en beneficio de sí mismo. El que empleó 6.000 horas de actividad en el Ministerio de Esclarecimiento se sentirá más sabio. Podremos gastar los bonus hora conquistados, entre tanto. Es más valioso aún el registro individual del cómputo del tiempo de servicio útil, que nos confiere derecho a preciosos títulos. Semejantes instrucciones me interesaban profundamente. ¿Podremos gastar nuestros bonus hora a favor de los amigos? Indagué curioso. Perfectamente, dijo ella, podremos repartir las bendiciones de nuestro esfuerzo con quienes deseemos. Ello constituye un derecho inalienable del trabajador fiel. Se cuentan por millares las personas favorecidas en nuestro hogar por el empleo, de la amistad y del estímulo fraternal. A esta altura la madre de Lisias sonrió y observó: cuanto mayor sea el cómputo de nuestro tiempo, mayores intercesiones podemos hacer. Comprendemos aquí que nada existe sin precio y que para recibir, es indispensable dar alguna cosa. Por ello, pedir es un hecho muy significativo en la existencia de cada uno. Solamente podrán rogar providencias y disponer obsequios los portadores de títulos adecuados. ¿Comprendió? ¿Y el problema de la herencia? Inquirí de repente. Aquí no tenemos mayores complicaciones, respondió la señora Laura sonriendo. Veamos por ejemplo, mi caso. Se aproxima el día de mi regreso a los planos de la tierra. Tengo conmigo 3.000 bonus hora auxilio, en mi cuadro de economía personal. No puedo legarlos a mi hija que está por llegar porque esos valores serán revertidos al patrimonio común, permaneciendo mi familia solamente con derecho a la herencia del hogar. En tanto, mi ficha de servicio me autoriza a interceder por ella y prepararle aquí trabajo y concurso amigo, asegurándome igualmente el valioso auxilio de las organizaciones de nuestra colonia espiritual, durante mi permanencia en los círculos carnales. Al considerar ese cómputo, dejo de referirme al lucro maravilloso que adquirí en el capítulo de la experiencia, durante los años de cooperación en el Ministerio de Auxilio. Vuelvo a la tierra investida de valores más altos y demostrando cualidades más nobles, de preparación al éxito deseado.
Iba a prorrumpir en exclamaciones de admiración referentes al simple proceso de ganar, aprovechar, cooperar y servir confrontando aquellas soluciones con los principios imperantes en el planeta, pero un dulce murmullo se aproximó a la casa. Antes de que pudiese emitir observación alguna, la señora Laura dijo satisfecha: «Nuestros amigos están de vuelta», y se levantó para atenderlos. Saber oír. Íntimamente lamenté la interrupción de la conversación. Las aclaratorias de la señora Laura fortalecían mi corazón. Lisias entró en la casa visiblemente satisfecho. «Hola». «¿Aún no se recogió?», preguntó sonriente. Y, mientras los jóvenes se despedían, me invitaba solícito: «Venga al jardín, pues todavía no vio la luna desde estos sitios». La dueña de la casa entraba en conversación con las hijas, mientras yo acompañaba a Lisias a los canteros en flor. El espectáculo era soberbio. Habituado a la reclusión hospitalaria, entre grandes árboles, todavía no conocía el cuadro maravilloso que la noche clara presentaba, allí en los vastos cuarterones del Ministerio de Auxilio. Glicinas de prodigiosa belleza adornaban el paisaje. Lirios de nieve matizados de ligero azul en el fondo del cáliz, parecían tazas de exquisito aroma. Respiré profundamente sintiendo que ondas de energía nueva penetraban mi ser. A lo lejos las torres de la gobernación mostraban bellos efectos de luz. Deslumbrado no conseguía emitir mis impresiones. Esforzándome para exteriorizar la admiración que invadía mi alma, hablé conmovido: «Nunca sentí tan grande paz». «¡Qué noche!». El compañero sonrió y dijo: «Hay compromiso entre todos los habitantes equilibrados de la colonia para no emitir pensamientos contrarios al bien. Desde luego el esfuerzo de la mayoría se transforma en una oración casi perenne. De ahí nacen las vibraciones de paz que observamos». Después de extasiarme en la contemplación de aquel cuadro prodigioso, como si estuviese bebiendo la luz y la calma de aquella noche, regresamos al interior, donde Lisias se aproximó a un pequeño aparato situado en la sala, parecido a nuestros receptores radiofónicos. Se agudizó mi curiosidad. ¿Qué iríamos a oír? ¿Mensajes de la Tierra? Viniendo al encuentro de mis íntimas interrogaciones, el amigo esclareció: «No oiremos voces del planeta. Nuestras transmisiones se basan en fuerzas vibratorias más sutiles que las de la esfera terrestre». «Pero, ¿no hay recursos para recibir las emisiones terrestres?», pregunté. «Sin duda que tenemos elementos para hacerlo en todos los ministerios, pero en el ambiente doméstico el problema de nuestra actualidad es esencial. La programación de servicio necesario, las notas de la espiritualidad superior y las enseñanzas elevadas, viven ahora, para nosotros, muy por encima de cualquier interés terrestre». La observación era justa, pero habituado al apego doméstico, inquirí de pronto: «¿Será tanto así? ¿Y los parientes que quedaron a distancia, nuestros padres, nuestros hijos?». Ya esperaba esa pregunta. En los círculos terrestres somos conducidos muchas veces a viciar las situaciones. La hipertrofia del sentimiento es un mal común de casi todos nosotros. Somos, por allá, viejos prisioneros de condiciones, exclusivistas. En familia nos aislamos con frecuencia en el crisol de la sangre y olvidamos el resto de las obligaciones. Vivimos, distraídos de los verdaderos principios de fraternidad. Los recomendamos a todo el mundo, pero en general llegado el momento de la prueba, tan solo somos solidarios con nosotros mismos. Aquí, amigo mío, la medalla de la vida presenta la otra cara. Es necesario curar nuestras viejas enfermedades y sanar injusticias. Al inicio de la colonia, por lo que sabemos, todas las moradas se ligaban con los núcleos de evolución terrestre. Nadie soportaba la ausencia de noticias de la parentela común. Desde el Ministerio de Regeneración hasta el de Elevación, se vivía en constante guerra nerviosa. Rumores alarmantes perturbaban las actividades en general. Pero, precisamente hace 2 siglos, uno de los generosos ministros de Unión Divina compelía a la gobernación a mejorar la situación. El exgobernador era tal vez demasiado tolerante. La bondad desviada provoca indisciplinas y caídas. Y, de cuando en cuando, las noticias de los parientes queridos de la tierra ponían a muchas familias en polvorosa. Los desastres colectivos en el mundo, cuando interesaban a algunas entidades de nuestro hogar, constituían aquí verdaderas calamidades públicas. Según nuestro archivo, la ciudad venía a ser más bien un departamento del umbral y no una zona propia para la rectificación y la instrucción. Amparado por la unión divina, el gobernador prohibió el intercambio generalizado. Hubo lucha, pero el generoso ministro que incrementó la medida se valió de la enseñanza de Jesús que manda a que los muertos entierren a sus muertos, y la innovación se tornó victoriosa en poco tiempo. No obstante, objeté, sería interesante recoger noticias de nuestros amados en tránsito en la tierra.
¿No daría eso más tranquilidad al alma? Lisias, que permanecía junto al receptor sin conectarlo, como si estuviera interesado en suministrarme informaciones más amplias, agregó. Observe por sí mismo para ver si valdría la pena. Está preparado, por ejemplo, para mantener la necesaria serenidad esperando con fe y actuando con los preceptos divinos, sabiendo que un hijo de su corazón está calumniado o calumniando. Si alguien le informase, ahora, que uno de sus hermanos consanguíneos fue encarcelado como criminal, ¿tendría bastante fortaleza para conservarse tranquilo? Sonreí, decepcionado. No debemos obtener noticias de los planos inferiores, prosiguió solícito, sino para llevar auxilios justos. Convengamos en que ninguna criatura podrá auxiliar con justicia experimentando desequilibrios del sentimiento y de la razón. Por eso es indispensable la preparación conveniente, antes de tener nuevos contactos con parientes terrestres. Si ellos ofreciesen campo adecuado al amor espiritual, el intercambio sería deseable. Pero la abrumadora mayoría de los encarnados no alcanzó aún ni siquiera el dominio propio y vive a las tontas y a las locas, en los altos y bajos de las fluctuaciones de orden material. Necesitamos, pese a las dificultades sentimentales, evitar la caída en los círculos vibratorios inferiores. Con todo, evidenciando mi caprichosa temeridad, indagué. Pero Lisias, usted que tiene un amigo encarnado, como su padre, ¿no le agradaría comunicarse con él? Sin duda, respondió bondadosamente, cuando merecemos esa alegría, lo visitamos en su nueva forma. Verificándose, lo mismo, cuando se trata de cualquier expresión de intercambio entre él y nosotros. Empero, no debemos olvidar que somos criaturas falibles. Necesitamos, pues, recurrir a los órganos competentes para que determinen la oportunidad o el mérito exigibles. Para ese fin tenemos el Ministerio de Comunicaciones. Conviene notar que, de la esfera superior, es posible descender a la inferior, con más facilidad. Existen, con todo, ciertas leyes que mandan a comprender debidamente a los que se encuentran en las zonas más bajas. Es tan importante saber hablar como saber oír. Nuestro hogar vivía en perturbaciones porque, no sabiendo oír, no podía auxiliar con éxito y la colonia se transformaba con frecuencia en un campo de confusión. Me callé vencido por el poderoso argumento. Y mientras permanecía en silencio, el enfermero amigo abrió el control de recepción del aparato que se hallaba a nuestra vista. Impresionante llamada. Conectado el receptor, suave melodía se dejó oír en el ambiente envolviéndonos en armoniosa sonoridad, viéndose en la pantalla de televisión la figura del locutor, en el gabinete de trabajo. Después de algunos instantes comenzó a hablar. Emisora del puesto 2, de Moradia. Continuamos irradiando la llamada de la colonia en beneficio de la paz en la tierra. Convocamos a los colaboradores de buen ánimo, para congregar energías en el servicio de preservación del equilibrio moral en las esferas del globo. Ayúdennos todos los que puedan ceder unas horas de cooperación en las zonas de trabajo, que unen las fuerzas obscuras del umbral a la mente humana. Negras falanges de la ignorancia, después de esparcir las antorchas incendiarias de la guerra en Asia, cercan a las naciones europeas, impulsándolas a nuevos crímenes. Nuestro núcleo, unido a los demás que se consagran al trabajo de higiene mental espiritual, en los círculos más próximos a la superficie terrestre, denuncia esos movimientos de los poderes concentrados del mal, pidiendo el concurso fraterno y el auxilio posible. Recordad que la paz necesita de trabajadores en la defensa. Colaborad con nosotros en la medida de vuestras fuerzas. Hay servicio para todos, desde los campos de la tierra hasta nuestras puertas. Que el Señor nos bendiga. La voz se interrumpió volviendo a oírse divina música. Aquella inflexión del extraño convite estremeció mis fibras más íntimas. Lisias vino en mi auxilio explicándome. Estamos oyendo Moradia, vieja colonia de servicios muy ligados a las zonas inferiores. Como sabe, estamos en agosto de 1939. Sus últimos sufrimientos personales no le dieron tiempo para ponderar en la angustiosa situación del mundo, pero puedo asegurarle que las naciones del planeta se encuentran en la inminencia de tremendas batallas. ¿Qué dice? Indagué aterrado. ¿No bastó la sangre vertida en la última gran guerra? Lisias sonrió fijando en mí sus brillantes y profundos ojos, como para significar, en silencio, la gravedad de la hora humana. Por primera vez el enfermero amigo no me respondió. Su mutismo me constreñía. Sobre todo me asombraba la inmensidad de los servicios espirituales, en los planos de la nueva vida a la que me había acogido. ¿Había, pues, ciudades de espíritus generosos suplicando socorro y cooperación? La voz del locutor asumía la entonación de un verdadero SOS. Había visto su fisonomía abatida en la pantalla de televisión.
¿Demostraba ansiedad profunda en sus inquietos ojos qué decir del lenguaje? Había oído su correcto y claro lenguaje en idioma portugués. Juzgaba que todas las colonias espirituales se intercomunicaban por las vibraciones del pensamiento. ¿También había allí gran dificultad en el intercambio? Identificándome las perplejidades, Lisias aclaró, estamos todavía muy lejos de las regiones ideales de la mente pura. Tal como sucede en la misma Tierra, los que lograron perfecta afinidad entre sí, pueden permutar sus pensamientos sin las barreras idiomáticas, pero, de modo general, no podemos prescindir todavía de la forma en el amplio sentido de la expresión. Nuestro campo de luchas es inconmensurable. La humanidad terrestre, constituida por millones de seres, se une a la humanidad invisible del planeta, que integra a muchos miles de millones de criaturas. No es, por tanto, posible alcanzar las zonas perfeccionadas de lo alto, después de la muerte del cuerpo físico. Los patrimonios nacionales y lingüísticos subsisten aún aquí condicionados a las fronteras psíquicas. En los más diversos sectores de nuestra actividad espiritual, existe elevado número de espíritus liberados de todas las limitaciones, pero es necesario considerar que, la regla general consiste en sufrir esas restricciones. Nada podrá vulnerar el principio de secuencia imperante en las leyes evolutivas. En ese ínterin se interrumpió la música volviendo a oírse el locutor, emisora del puesto 2, de Moravia. Continuamos irradiando la llamada de la colonia en beneficio de la paz en la tierra. Nubes pesadas se amontonan a lo largo de los cielos de Europa. Fuerzas tenebrosas del umbral penetran en todas direcciones, respondiendo a las llamadas mezquinas de los hombres. Hay muchos benefactores devotos, luchando con sacrificios a favor de la concordia internacional en los gabinetes políticos. Algunos gobiernos se encuentran excesivamente centralizados, ofreciendo escasas posibilidades a la colaboración de naturaleza espiritual. Sin órganos de ponderación y sin consejos desapasionados, esos países se dirigen a una guerra de grandes proporciones. Oh, hermanos, muy amados de los núcleos superiores, auxiliemos la preservación de la tranquilidad humana. Defendamos los siglos de experiencia de numerosas patrias madres de la civilización occidental. Que el Señor nos bendiga. Se calló el locutor y volvieron las dulces melodías. El enfermero permaneció en un silencio que no osé interrumpir. Después de 5 minutos de reposada armonía, de nuevo la misma voz se hizo oír, emisora del puesto 2, de Moravia. Continuamos irradiando la llamada de la colonia en beneficio de la paz en la tierra. Compañeros y hermanos, invoquemos el amparo de las poderosas fraternidades de la luz que presiden los destinos de América. Cooperad con nosotros en la salvación de milenarios patrimonios de la evolución terrestre. Marchemos en socorro de colectividades indefensas, amparemos los corazones maternales sofocados por la angustia. Nuestras energías están empeñadas en vigoroso duelo con las legiones de la ignorancia. En todo cuanto estuviere a vuestro alcance, venid en nuestro auxilio. Somos la parte invisible de la humanidad terrestre, y muchos de nosotros volveremos a los fluidos carnales para rescatar antiguos errores. La humanidad encarnada es igualmente nuestra familia. Unámonos en una sola vibración. Contra el asedio de las sombras, encendamos la luz. Contra la guerra del mal, movilicemos la resistencia del bien. Ríos de sangre y lágrimas amenazan los campos de las comunidades europeas. Proclamemos la necesidad del trabajo constructivo, dilatemos nuestra fe. Que el Señor nos bendiga. A estas alturas, Lisias desconectó el aparato y lo vi enjugar una lágrima discreta que sus ojos no consiguieron contener. En un gesto expresivo habló conmovido, son grandes abnegados los hermanos de Moravia, pero, todo será inútil, acentuó con tristeza después de una ligera pausa, la humanidad terrestre pagará, en los próximos días, terribles tributos de sufrimiento. ¿No existe recurso alguno para conjurar la tremenda catástrofe? Pregunté sensibilizado. Desgraciadamente, agregó Lisias en tono grave y doloroso, la situación general es muy crítica. Para atender a las solicitudes de Moravia y de otros núcleos que funcionan en las cercanías del umbral, reunimos aquí numerosas asambleas, pero el Ministerio de Unión Divina aclaró que la humanidad carnal, como personalidad colectiva, está en condiciones del hombre insaciable que devoró exceso de substancias en el banquete común. La crisis orgánica es inevitable. Varias naciones se nutrieron de criminal orgullo, de vanidad y de egoísmo feroz. Experimentan, ahora, la necesidad de arrojar los venenos letales. Demostrando el propósito de no continuar tratando de tan amargo asunto, Lisias me invitó a recogerme. Generoso consejo. En el día inmediato, muy temprano,
hice una ligera refección en compañía de Lisias y sus familiares. Antes que los hijos se despidiesen rumbo al trabajo de auxilio, la señora Laura alentó mi espíritu indeciso diciendo con el mejor buen humor: ya le encontré compañía para hoy. Nuestro amigo Rafael, funcionario de regeneración, pasará por aquí a solicitud mía. Podrá aceptarle la compañía en dirección al nuevo ministerio. Rafael es un antiguo amigo de nuestra familia y lo presentará, en mi nombre, al ministro Genesio. No podría explicar la alegría que dominó mi alma. Estaba radiante. Agradecí, conmovido, sin encontrar palabras que definiesen mi júbilo. Lisias, a su vez, demostró gran alegría. Me abrazó efusivamente antes de salir, sensibilizando mi corazón. Al besar al hijo la señora Laura le recomendó: tú, Lisias, avisa al ministro Clarencio que compareceré en mi trabajo una vez que haya entregado nuestro amigo a los cuidados de Rafael. Conmovidísimo, no conseguí agradecer tamaña dedicación. Quedando a solas, la consagrada progenitora de mi amigo me dirigió la palabra cariñosa: hermano mío, permita que le dé algunas indicaciones sobre sus nuevos caminos. Creo que la colaboración maternal siempre vale alguna cosa y, ya que su madrecita no reside en nuestro hogar, reivindico la satisfacción de orientarlo en este momento. Agradecidísimo, respondí sensibilizado, nunca sabré traducir mi reconocimiento a su atención. La bondadosa señora sonrió agregando: estoy informada de que pidió trabajo hace algún tiempo. Sí, aclaré recordando las elucidaciones de Clarencio. Sé, igualmente, que no lo obtuvo de momento, recibiendo, más tarde, la necesaria autorización para visitar los ministerios que nos unen más fuertemente a la tierra. Esbozando significativa expresión fisonómica, la bondadosa señora agregó: es precisamente en este sentido que le ofrezco mis humildes sugestiones. Le hablo con el derecho de mayor experiencia. Reteniendo ahora esa autorización, abandone, en cuanto le sea posible, los propósitos de simple curiosidad. No desee personificar a la mariposa, yendo de lámpara en lámpara. Sé que su espíritu de pesquisa intelectual es muy fuerte. Médico estudioso, apasionado por las novedades y los enigmas, le será muy fácil moverse en la nueva posición. No olvide que podrá obtener valores más preciosos y más dignos que el del simple análisis de las cosas. La curiosidad, aunque sea sana, puede ser una actividad mental muy interesante, pero, a veces, peligrosa. Dentro de ella el espíritu que no se deslumbra, y que es leal, consigue moverse entre actividades nobles. Sin embargo, los indecisos y los inexpertos pueden llegar a conocer amargos dolores sin provecho para nadie. Clarencio le ofreció ingreso en los ministerios, comenzando por el de regeneración. Pues bien, no se limite a observar. En vez de dar cabida a la curiosidad, medite en el trabajo y láncese a él en la primera oportunidad que se le ofrezca. Si se le presentan oportunidades en las tareas de regeneración, no se preocupe por alcanzar posiciones de servicio en los demás ministerios. Aprenda a construir su círculo de simpatías y no olvide que el espíritu de investigación debe manifestarse después del espíritu de servicio. Investigar actividades ajenas, sin pruebas para el bien, puede ser un criminal atrevimiento. Muchos fracasos en las actividades del mundo se originan en semejante anomalía. Todos quieren observar, pero son raros los que quieren realizar. Solamente el trabajo digno confiere al espíritu el merecimiento necesario para otorgar nuevos derechos. El Ministerio de Regeneración está lleno de luchas pesadas, siendo allí donde se localiza la región más baja de nuestra colonia espiritual. De allí salen todos los grupos destinados a los servicios más arduos. No se considere, por ello, humillado por atender a las tareas humildes. Recuerde que en todas nuestras esferas, desde el planeta hasta los núcleos más elevados de las zonas superiores, refiriéndonos a la Tierra, el mayor trabajador es el propio Cristo, y que él no desdeñó el pesado serrucho de una carpintería. El ministro Clarencio lo autorizó, gentilmente, para que conozca, visite y analice, pero puede, como servidor de buen sentido, convertir la observación en tarea útil. Es posible que alguien reciba una justa negativa de los que administran, cuando pida determinado género de actividad reservado, con justicia, a los que han luchado mucho y sufrido en el capítulo de la especialización, pero nadie rehusará aceptar el concurso del espíritu de buena voluntad que ama el trabajo por el placer de servir. Mis ojos estaban húmedos. Aquellas palabras pronunciadas con dulzura maternal caían en mi corazón como un bálsamo precioso. Pocas veces sentí en mi vida tanto interés fraternal por mi suerte. Semejante consejo iba derecho al fondo de mi alma. Y como si desease atemperar con amor aquellos conceptos de tan elevado criterio, la señora Laura agregó con inflexión cariñosa:
La ciencia de volver a empezar es de las más nobles que nuestro espíritu puede aprender. Son muy raros los que en la esfera terrestre la comprenden. Tenemos muy pocos ejemplos humanos en ese sentido. Recordemos el de Pablo de Tarso, doctor del Sanedrín, Esperanza, de una raza por la cultura y por la juventud, blanco de general atención en Jerusalén, que fue un día al desierto para recomenzar la experiencia humana como tejedor rústico y pobre. No pude más. Le tomé las manos como un hijo agradecido y las cubrí con el llanto jubiloso que me inundaba el corazón. La madre de Lisias, con los ojos fijos ahora en el horizonte, murmuró, muy agradecida, hermano mío. Creo que usted no vino a esta casa obedeciendo al mecanismo de la casualidad. Estamos todos entrelazados en la tela de la amistad secular. Dentro de poco tiempo, volveré al círculo de la carne, pero continuaremos siempre unidos por el corazón. Espero verlo animado y feliz antes de mi partida. Haga suya esta casa. Trabaje y anímese confiando en Dios. Levanté los ojos llenos de lágrimas, miré su expresión cariñosa. Experimenté la felicidad que nace de los afectos puros y tuve la impresión de conocer a mi interlocutora. Desde muy viejos tiempos, aunque intentase, inútilmente, identificar su cariño a las más distantes reminiscencias. Quise besarla muchas veces con el enternecimiento filial del corazón, pero en ese instante alguien tocó a la puerta. Me miró la señora Laura mostrando indefinible ternura maternal y dijo, «Es Rafael que viene a buscarlo». Vaya, amigo mío, pensando en Jesús. Trabaje para el bien de los demás, para que pueda encontrar su propio bien, nuevas perspectivas, ponderando las sugestiones cariñosas y sabias de la madre de Lisias. Acompañé a Rafael convencido de que iría no para visitas de observaciones sino para aprendizaje y servicio útil. Anotaba sorprendido los magníficos aspectos de la nueva región. Rumbo al local donde me aguardaba el ministro Genesio. Seguía a Rafael en silencio, extraño ahora al placer de las numerosas indagaciones. En compensación, experimentaba un nuevo género de actividad mental. Me daba por entero a la oración, pidiendo a Jesús que me auxiliase en los nuevos caminos con el fin de que no me faltase el trabajo y las fuerzas para realizarlo. En el pasado era renuente a las manifestaciones de la oración, ahora la utilizaba como valioso punto de referencia sentimental a los propósitos de servicio. El propio Rafael de cuando en cuando me lanzaba una mirada curiosa, como si no debiera esperar de mí una actitud semejante. El aerobús nos dejó al frente de un espacioso edificio. Descendimos en silencio. A los pocos minutos me hallaba ante el respetable Genesio, un viejecito simpático, cuyo semblante revelaba singular energía. Rafael me presentó fraternalmente. «Ah, sí», dijo el generoso ministro, «es nuestro hermano André». Para servirlo respondí. «Tengo un aviso de Laura con respecto a su visita». En ese ínterin, el compañero se aproximó respetuosamente y se despidió, abrazándome enseguida. Era esperado con urgencia en el sector de tareas a su cargo. Fijando en mí sus lúcidos ojos, Genesio comenzó a decir, «Clarencio me habló de usted con interés. Casi siempre recibimos personal del Ministerio de Auxilio, en visitas de observación, que en su mayor parte redundan en pasantías de servicio». Comprendí la sutil alusión y contesté, «Este es mi mayor deseo. He suplicado a las fuerzas divinas que ayuden a mi espíritu frágil, permitiendo que mi permanencia en este ministerio sea convertida en estación de aprendizaje». Genesio parecía conmovido con mis palabras y, valiéndome de las inspiraciones que me inclinaban a la humildad, rogué con ojos húmedos, «Señor ministro, comprendo ahora que mi paso por el Ministerio de Auxilio se verificó por efecto de la gracia misericordiosa del Altísimo, tal vez debido a la constante intercesión de mi consagrada y santa madre. Pero noto que solo vengo recibiendo beneficios, sin producir nada útil. En verdad, mi lugar es aquí, en las actividades regeneradoras. Si es posible haga, en obsequio mío, que la concesión de visitar sea transformada en posibilidad de servir. Comprendo hoy más que nunca la necesidad de regenerar mis propios valores. Perdí mucho tiempo en la vanidad inútil, hice enormes gastos de energía en la ridícula adoración de mí mismo. Satisfecho, notaba él, en el fondo de mi corazón, la sinceridad viva. Cuando yo recurriera al ministro Clarencio, no, estaba aún bastante consciente de lo que pedía. Quería servicio, pero tal vez no desease servir. No comprendía el valor del tiempo, ni atisbaba las bendiciones santificadoras de la oportunidad. En el fondo, lo que deseaba era continuar siendo lo que había sido hasta ahora, el médico orgulloso y respetado. Ciego en las pretensiones descabelladas del egoísmo en que vivía, encarcelado en las propias opiniones. En tanto, ahora, ante lo que viera y oyera, comprendiendo la responsabilidad de cada hijo de Dios en la obra infinita de la creación,
Ponía en los labios cuanto poseía de mejor. Era sincero, en fin. No me preocupaba el género de tarea, procuraba el contenido sublime del espíritu de servicio. El anciano me miró sorprendido y preguntó: ¿Es usted el exmédico? Sí, que murmuré humilde. Genesio calló por un momento como buscando solución al caso, diciendo entonces: alabo sus propósitos y pido igualmente al Señor que lo conserve en esa digna posición. Como preocupado en levantar mi ánimo y encender en mi espíritu nuevas esperanzas, agregó: cuando el discípulo está preparado, el Padre envía al instructor. Eso mismo sucede con el trabajo. Cuando el servidor está preparado, el servicio aparece. Mi amigo ha recibido enormes recursos de la providencia. Está bien dispuesto para la colaboración, comprende la responsabilidad y acepta el deber. Tal actitud es sumamente favorable para la realización de sus deseos. En los círculos carnales, acostumbramos a felicitar a un hombre cuando alcanza prosperidad financiera o excelente relevancia externa. Pero aquí la situación es diferente. Se estima la comprensión, el esfuerzo propio y la humildad sincera. Identificando mi ansiedad, concluyó: es posible obtener ocupaciones justas. Por ahora es preferible que visite, observe y examine. Y luego, dirigiéndose al próximo gabinete, habló en voz alta: solicito la presencia de Tobías, antes que se dirija a las cámaras de rectificación. No pasaron muchos minutos cuando se asomó a la puerta un señor de maneras desenvueltas. Tobías, le explicó Genesio, atento: aquí tiene un amigo que viene del Ministerio de Auxilio en tarea de observación. Creo de mucho provecho para él el contacto con las actividades de las cámaras de rectificación. Extendí la mano mientras el desconocido me correspondía afirmando gentil: a sus órdenes. Condúzcalo, prosiguió el ministro, evidenciando gran bondad. André necesita integrarse en un conocimiento más íntimo de nuestras tareas. Facúltele toda oportunidad de que pueda disponer. Tobías, revelando la mayor buena voluntad, contestó: estoy en camino si desea acompañarme. Perfectamente, respondí satisfecho. El ministro Genesio me abrazó conmovido con palabras de animación. Seguí a Tobías resueltamente. Atravesamos extensas construcciones, donde los numerosos edificios parecían colmenas de servicio intenso. Percibiendo mi silenciosa indagación, el nuevo amigo esclareció: tenemos aquí las grandes fábricas de nuestro hogar. La preparación de jugos, de tejidos y de artefactos en general, da trabajo a más de 100.000 criaturas, que se regeneran y se iluminan al mismo tiempo. En pocos minutos, penetramos en un edificio de aspecto noble. Numerosos servidores iban y venían. Después de recorrer extensos pasillos, nos encontramos con una vastísima escalera que comunicaba con los pavimentos inferiores. Descendamos, dijo Tobías en tono grave. Notando mi extrañeza, me explicó solícito: las cámaras de rectificación están situadas en las vecindades del umbral. Los necesitados que ahí se reúnen no toleran las luces, ni la atmósfera de arriba durante los primeros tiempos de su permanencia en nuestro hogar.